Damos gracias al Señor por permitirnos compartir la palabra el día de hoy, y de acuerdo a todo lo que vivimos durante la semana, de acuerdo a lo que compartimos con los hermanos, entonces asimismo podemos saber qué es lo que el Señor quiere que se comparta para su iglesia. Y hoy la palabra que hemos traído se llama la protección divina. La protección divina está en el Salmo 34, o sea que vamos a analizar el Salmo 34, un salmo que es bastante popular, como lo llamo yo, ¿no? Los clásicos de parte de nuestro Señor, un salmo que todos debemos de tener aprendido, conocido, no como el mundo normalmente toma las cosas de Dios a veces, ¿no? Que cuando no se saben o cuando no se es entendido, cogen los salmos y los van abriendo, el Salmo 91, el Salmo 121, y van abriendo la Biblia allí como para que, de protección. No es un amuleto, no es un amuleto, ni la sangre de Cristo es un amuleto tampoco, ¿no? Para que lo recordemos. La sangre de Cristo es usada únicamente para redención de pecados, no más. No es que proteja mi casa, que proteja mi carro, que la ha hecho usted y que lo proteja todo, no. La sangre de Cristo es solamente para redención de pecados. Amén. Entonces, asimismo, el Salmo 34 es un salmo donde... o digámoslo así, el libro de los Salmos, 14 de ellos hacen referencia, en sus títulos introductorios, hacen referencia a hechos históricos relacionados con la vida de David. Pero de esos 14, 8 salmos hacen relación con el tiempo en que David estuvo perseguido por el rey Saúl, ¿ya? Entonces son bastante dicientes esos 8 salmos. De esos 8 salmos, el Salmo 34 en su encabezado toma o nos da una claridad del por qué ese salmo fue escrito de esa manera. Ese hecho histórico, lo que pasó allí, David nos lo muestra, ¿no? Entonces, inicialmente dice, mire, si miramos en nuestras Biblias, dice la protección divina. Y hay un encabezado antes de que empiece. Dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Ahí nos está dando una referencia. Y antes de empezar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por permitirnos, Señor, compartirla, que sea de gran provecho y edificación para la iglesia, Señor. Y por sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado. Que podamos crecer en tu palabra, Señor, y en el conocimiento de ella. Amén. Muy bien, entonces... esa referencia, ese encabezado nos va a ayudar a entender por qué se escribió el Salmo de esta manera. Entonces, dice, por ejemplo, Abimelech. ¿Qué es Abimelech? Abimelech era un título que en esa época se le daba a los reyes o a los gobernantes. En esa época el gobernante se llamaba Aquis, el rey Aquis, pero se le decía Abimelech, como decir, por ejemplo, faraón en Egipto, o decir hoy aquí en Londres Prime Minister, y en nuestros países nuestros gobernantes se llaman presidentes. Era un título que se les daba. Entonces, hay una claridad, es mucho más claro este pasaje, lo encontramos, el episodio a que hace referencia el rey David está en 1 de Samuel 21 del 10 al 15. Solamente tómenlo, por favor, apúntenlo, y ya en casita ustedes lo podrán leer con mayor, de una manera más despacio. Entonces, ese episodio hace referencia a eso. Resulta que David se entera por su amigo Jonathan de que su padre Saúl, que era rey en ese entonces, lo está persiguiendo para matarlo. ¿Y saben qué hace David? En su propia opinión, coge y dice, ahora me voy a hacer el loco y me voy a ir para tierras filisteas.
Eso lo pensó él en su propia opinión. Me voy para tierras filisteas, como decir, a pedir asilo, a dejar allí que me refugie para que Saúl no me encuentre y no me mate. Entonces, lo que hizo él fue ir allá y se hizo pasar por loco. Empezó a escribir en los portales, a dejarse chorrear la saliva por la barba y a pretender que estaba loco. Pero ¿sabe qué dijo el rey Aquis? Dijo, yo tengo muchos locos aquí para que uno más. Y lo echó, lo sacó. Entonces, ¿qué le tuvo que hacer al rey David? Irse a refugiar a una cueva que es muy común, llamada la cueva de Adulam. La vamos dentro de los salmos, encontramos repetidas veces el nombre de esa cueva, la cueva de Adulam, ¿ya? Entonces probablemente ahí fue donde él pudo escribir ese salmo, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta que David estaba solo, que tenía mucha angustia por lo que estaba pasando, por la persecución que estaba viviendo de parte del rey Saúl, y que no tenía muchas comodidades. En una cueva, imagínense, sin baño, sin cama, sin alimentación, sin nada. Solamente se fue a refugiar a una cueva. Entonces, por lo que podemos también medio sospechar o analizar, su vida espiritual tampoco podría estar muy bien. Porque ¿qué hizo? Primero fue, voy a hacer tal cosa. Primero voy a querer pasar por loco. Voy a buscar que en tierras filisteas me ayuden a guardarme de este mal que me está pasando, y no pensó primero en el Señor. Y muchas veces nos pasa así. Maquinamos primero en nuestra mente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor, segundo, tercer, cuarto, quinto plano, si es que no, muchas veces decimos, por último no me quedó sino orar, por último no me quedó sino buscar del Señor, lo último, cuando tienen que ser lo primero. Entonces, un detalle interesante de este salmo es que fue escrito originalmente en forma de acróstico. No lo podemos percibir en el español porque el acróstico fue escrito en el idioma hebreo y se escribía en forma acróstica para que hubiera una mayor memorización del salmo. Entonces, se usaba para eso, para memorizarlo. Entonces, con estos pequeños datos podemos tener como un mejor enfoque de por qué se escribió este salmo y de esta manera, y es una protección divina, como lo dice David. El salmo podemos dividirlo en varias partes. Una parte del versículo 1 al versículo 3, ahí vamos a ver o analizar la parte de adoración por parte de David. Del versículo 4 al versículo 7 vamos a ver el testimonio de David a través de este salmo. Y a partir del versículo 8 hasta el versículo 14 vemos lo que es unas instrucciones que da David, y hasta el versículo 22 como el estímulo o el ánimo, ¿no? Como David nos anima, ¿ya? Para que continuemos en la confianza en el Señor. Entonces miremos primero del Salmo 1 al 3, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Miren que estos tres primeros versículos habla definidamente o enfáticamente de la adoración por parte de David. Muchas veces pasamos leyendo, pero no analizamos y no entendemos qué es lo que realmente nos quieren decir los escritores de la palabra del Señor en a través de este salmo, por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver la vida de adoración de David. En primer lugar, vemos que es una adoración voluntaria, porque nos dice: bendeciré a Jehová. ¿Quién lo está obligando? Nadie lo está obligando. Solamente él dijo: bendeciré a Jehová. O sea, fue una determinación que David tomó. El Señor nos ha dado a todos libre albedrío. Libre albedrío, ¿qué quiere decir? La capacidad de cada uno de decidir qué hacer o no hacer.
y David había tomado la determinación de alabar al Señor. Él pudo haber renegado, pero no lo hizo. Él pudo haber dicho, pero ¿por qué me encuentro en esta situación? ¿Por qué me están persiguiendo si a mí el Señor me llamó y me ungió para que yo fuera el posterior rey? ¿Yo qué culpa tengo de la envidia de Saúl? ¿No? Sin embargo, también se muestra, y en algún momento lo vamos a estudiar o lo traeremos también en una predicación, el respeto por parte de David a la autoridad. Nunca David quiso dejar a un lado o reconoció la autoridad que tenía Saúl, a pesar de que lo estaba persiguiendo, a pesar de que David sabía de que iba a ser el próximo rey. Pudo haber dicho, salgamos de este problemita de una vez, pero no, respetó la vida de Saúl hasta el final. Muy bien, entonces vemos que dice, bendeciré a Jehová. Es una determinación de alabar al Señor. A pesar de las dificultades que David pasaba en ese momento, tuvo la valentía propia de decir, voy a alabar al Señor, voy a bendecirlo, porque el Señor es digno de alabanza y adoración, a pesar de todas las situaciones que podamos estar viviendo, a pesar de la angustia, a pesar de la escasez, a pesar de que si hemos venido por primera vez a este país y no nos gusta, porque muchas veces adaptarnos es muy difícil a veces. Las circunstancias para nosotros pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. El Señor es inmutable. El Señor nunca va a cambiar. Amados, y nunca podemos tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos. Un cristiano siempre toma una decisión, lo que vaya a hacer en su vida, toma la decisión basado en la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. No en mis sentimientos, porque mis sentimientos me voy a equivocar, ni en mis emociones, David cometió ese error inicialmente. En lugar de venir a alabar al Señor fue, voy a pasar por loco. Lo primero que se le vino a la cabeza. Y no es en las decisiones, no es en las emociones ni en los sentimientos, porque por sentimientos o emociones muchos ya habían abandonado este país. ¿Cuántos están aquí que están solos? Por ejemplo, estoy solo, con la primera que pasó por el frente, con esa se fueron a vivir para mitigar la soledad. O con el primero que se les atravesó y les dijo, ay, tan bonita, con ese se fueron a vivir para mitigar la soledad. Si el Señor nos trajo a este país, lo tomo como referencia porque es algo que vivimos diariamente. Es un país donde todos los que estamos aquí somos extranjeros. Somos extranjeros. Y si fuera por él, bueno, menos tú. Pero, y Emily tampoco, tampoco es extranjera. Pero si fuera por nosotros, y a mí me pasó en algún momento, cuando recién llegué aquí, dije, Señor, yo me quiero volver. Yo me quiero ir. Me hace falta mi mamá, me hace falta mis hermanos, me hacía falta todo el mundo, pero hoy he entendido cuál era el propósito que el Señor tenía. Y así mismo, como David estaba pasando esa circunstancia, así mismo el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amados, no tiremos las bendiciones que el Señor nos da. No las tiremos. Que no nos llegue a pasar como Moisés, que solamente por un momento de rabia tiró las tablas y después le costó más trabajo volver a recuperar esa bendición. Lo que el Señor entregue en nuestras manos, cuidémoslo. Cuidémoslo. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, en algunas ocasiones les he dicho, mire, tuve la bendición de tener a mi papá aquí por 14 años y en un momento de debilidad de él, me voy, le entró la locura por irse, se fue. Y hoy en día, como 15 años después, me está diciendo, uy, yo me hubiera quedado. Ahorita ya no me puedo volver. Qué bueno hubiera estado yo allá. Ahorita lamenta eso. Lo lamenta, porque no pudo volver.
lo lamenta por un momento de debilidad, un momento de soledad, un momento donde sus emociones predominaron más que la razón y que no consultó al Señor. Lo mismo que hizo David. David se estaba dejando llevar por la circunstancia, ese momento de aflicción que estaba pasando, pero retomó, dijo, yo sé que hay un Dios que vive, hay un Dios que me protege, hay un Dios que va delante de mí y a Él es el que tengo que buscar antes de tomar cualquier decisión. Entonces, ¿y qué hizo? Primero, la alabanza. Alabar al Señor. Muchos nos olvidamos de eso, de la alabanza para el Señor. Solamente le pedimos, Señor, protégeme, Señor, guíame, Señor, dame. Y la alabanza para el Señor, mire, lo primero que hizo fue bendecir al Señor, bendeciré a Jehová. Y no de vez en cuando, sino que dijo en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea que es una alabanza continua. Es una alabanza para todo momento, en momento de escasez, en momento de abundancia, en momento de aflicción, en momento de gozo, en momento de soledad, en momentos de comunión. En todo momento tiene que estar la alabanza para el Señor. A través de la oración, a través de los cánticos, hablado, cantado, como sea, amados hermanos, pero en todo momento tiene que estar la alabanza para el Señor. Por lo menos un gloria a Dios por algo que el Señor haya hecho por nosotros en el día. Y a veces nos olvida darle honra y gloria al Señor. El Señor tiene cuidado de cada necesidad de nosotros, por mínima que sea. Y a veces, ¡ay, tan bueno! Vean, mi hermanito me dio tal cosa. Y fue Dios a través del hermanito que le brindó esa oportunidad de poder cubrir una necesidad. Es el Señor, porque todo viene de arriba. Todo viene de arriba, que nunca se nos olvide que todo viene de lo alto. Todo viene de lo alto. Muy bien. Entonces, la adoración, la determinación de adorar al Señor y que sea en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo hablamos, entonces es una adoración permanente. Los cristianos no podemos decir que somos inmunes al dolor. Por supuesto, somos humanos, nos duele, sentimos. Pero nosotros tenemos que tener entendido que a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles, y en este caso como nos lo estaba reflejando David, y lo podemos estar viviendo hoy nosotros, esas circunstancias es para provecho nuestro y para gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vamos al capítulo 1 de Santiago. ¿Y qué dice? Capítulo 1 de Santiago, versículos del 2 al 4. Nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes o en diversas pruebas. Imaginen que le digan a uno, no, gócese por la prueba que está viviendo, gócese por la aflicción que está viviendo, gócese por el dolor que está viviendo, gócese por la enfermedad que está viviendo. Pero entendidos en lo que el Señor ha hecho en nosotros, entendido a quién le pertenecemos y a quién le servimos, pues obviamente nos tenemos que gozar porque, ¿saben por qué? Porque esa prueba, ese momento nos va a llevar a otro nivel. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y entender, que el Señor nos va a llevar a otro nivel. Nos va a llevar a un desarrollo espiritual, nos va a llevar a otro entendimiento, a un conocimiento mayor de Él. ¿Para qué? Para que le podamos compartir a otros y podamos levantar a otros. Todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido hasta el día de hoy no ha sido en vano, amados hermanos. Ha sido para que levantemos otros, porque de alguna manera nosotros todos, como hijos de Dios, le trabajamos al reino de los cielos. Y el propósito del Señor es que a través de cada uno de nosotros la gloria del Señor sea manifiesta para que el reino de los cielos sea extendido. Otros que estaban en otro nivel al que nosotros estamos, cuando llegamos nos enseñaron algo, ¿sí o no?, del Señor. Nos compartieron la palabra y nos enseñaron y nos dijeron, tienes que tener cuidado con tal cosa porque acuérdate, ya lo vas a experimentar.
que cuando estés en alguna prueba, en alguna aflicción, va a ser para gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, de eso se trata, de que cada momento que nosotros pasemos, en lugar de quejarnos, y ya lo vamos a ver, sea para glorificar al Señor. Era una adoración verbal. Mire lo que dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces David había dicho, yo me imagino a David en esa cueva, solo, en medio de los leoncillos, en medio de todo lo que el Señor le podía brindar de la naturaleza, gritando a gran voz, alabando al Señor. Y no un murmullo que hoy en día ni siquiera se escucha cuando se alaba al Señor. Porque miren lo que dice, vamos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 13. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 13. Miren lo que dice: y miré y oí la voz de muchos, ¿qué? Muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían, ¿a qué? A gran voz. No era un susurro, ni estaban callados. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Están alabando al Señor y lo hacen a gran voz. Miremos por favor el capítulo 14 también de Apocalipsis. Dice: cántico de los 144,000, capítulo 14, versículos 6 y 7. Nos está diciendo el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Mire, tenía el evangelio, la palabra del Señor, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para eso es el evangelio, para compartirlo a toda criatura, nación, lengua, pueblo, a todo. A todos hay que compartirlo, diciendo como a gran voz: temed Dios, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La adoración al Señor es a gran voz, porque todo el mundo tiene que escuchar a quién alabamos. A veces, en algún momento escuchamos que a veces ni la gente ni se da cuenta que somos cristianos. Como decíamos, ¿no? Como si fuéramos agentes secretos, escondidos, que nadie se da cuenta. Ni siquiera decimos gloria a Dios. Qué bueno conocerte, gloria a Dios, ¿no? Entonces, todo lo que viene de parte del Señor hay que exaltarlo, hay que glorificarlo, y todo a gran voz. Por eso cuando nos reunamos congregacionalmente, amados, e individualmente, la alabanza para el Señor tiene que ser audible, audible. Dice: en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová, no en mí. Porque muchas veces el hombre se gloria mucho. El hombre es yo hago, yo digo, yo pienso, mire cómo me fue, porque es que yo hice eso y me la craneé de esta manera y la pensé así, mire cómo me fue de bien. No, todo viene de parte del Señor. Todo es por Él, para Él y de Él. Todo, absolutamente todo. Así que no podemos gloriarnos. El hombre, normalmente el hombre está subido en un pedestal. Está en un pedestal y facilito se cae. Facilito se cae de ese pedestal. Porque eso fue lo que el enemigo desde un principio quiso venderle la idea al hombre. Con que no podéis comer, ¿no? Pero si coméis seréis como Dios. Y eso es lo que siempre el hombre ha querido ser como Dios. Nunca seremos como Dios.
Nunca seremos como nuestro Creador, porque Él es nuestra autoridad. Él está por encima de nosotros. Él está por encima de toda criatura, de toda creación, de todo ser, de todo. Está por encima. Y a partir de ahí, el hombre se ha subido en ese pedestal a pretender que todo lo que hace es por él, que todo lo que gana es por él. Muchas veces se glorían diciendo, yo digo, yo hago, miren, yo hago esto, yo conseguí esto. Todo es yo, todo es yo. Pero la gloria es para el Señor, la gloria es del Señor. Entonces, es muy fácil cuando una persona se gloria que se caiga. Y se cae y se golpea bastante fuerte, porque se sube en un pedestal y en el pedestal más alto. Diferente a los humildes y sencillos. Un humilde y un sencillo no se cae, porque ya sabe que está en lo más bajo. Ya sabe que está en lo más bajo. Que mira es para arriba, a recibir del Señor, a exaltar al Señor. Y no el hombre que está en el pedestal a mirar abajo a ver quién me está gloriando a mí. No. Nosotros miramos es para arriba. Nuestra mirada es arriba al autor y consumador de la fe. Y solo a Él adoramos y solo a Él exaltamos. Amén. Muy bien. Entonces dice... La adoración era una adoración genuina, porque estaba enfocada en la gloria de Dios y no en la gloria del hombre. Entonces, nos dice también que lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice, lo oirán los mansos. Era una alabanza contagiosa. Era una alabanza donde si él hablaba, si él cantaba, si él lo decía, los otros o las personas que estaban alrededor, o por lo menos los leoncillos que estaban alrededor, se contagiaban o estaban allí atentos a lo que él está cantando. En algunas ocasiones ya no lo están haciendo porque están ensayando aquí, pero antes de que entrara a compartir la alabanza, John Sebastián y Natalia ensayaban en la casa y ensayaban ahí, y nosotros tenemos un perrito, ¿no? A Kenji, y ellos empezaban a cantar, a alabar, y el perrito se les unía a cantar, a aullar. Entonces es algo que es contagioso. Asimismo, yo me imagino que tendría que ser David, por lo menos los animalitos que estaban alrededor se sentarían a escuchar y sentirían hasta paz. Sentirían hasta paz. Y de hecho, todo el Salmo 150 nos dice, todo lo que respire alabe al Señor. O sea que todo lo que se mueva, hasta las hojas de los árboles, tienen que alabar al Señor. Todo, absolutamente todo, tiene que alabar al Señor. Entonces, esos 3 versículos nos están mostrando cómo David y nos enseña la forma en cómo nosotros tenemos que adorar y alabar al Señor. En lugar de salir corriendo a ver qué es lo que vamos a hacer, qué salida vamos a tomar, lo primero es venir a adorar y alabar al Señor, a entregarle al Señor lo que es de Él, lo que Él se merece. ¿Y qué es? Nuestro corazón, nuestra exaltación, nuestra alabanza, nuestra admiración. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora nos dice, es una alabanza que era unánime, ¿no? Porque dice, engrandeced a Jehová conmigo. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea que era una adoración congregacional. Mire, la importancia de nosotros congregarnos y poder adorar al Señor juntos. ¿Tenemos que hacerlo individualmente? Sí, tenemos que hacerlo individualmente. Cada uno en nuestras casas, en nuestras habitaciones, adoramos al Señor, exaltamos al Señor, tenemos esa intimidad con el Señor, pero no podemos hacerlo uno y dejar de hacerlo otro. Tenemos también que congregarnos. Y aquí lo está diciendo, es una adoración congregacional porque dice, engrandeced a Jehová conmigo. O sea, hay otros que estaban con Él o venían con Él o los está invitando para que la exaltación a Dios sea aún mayor. Que la exaltación de Dios sea aún mayor. Por favor, gracias. Que la exaltación a Dios sea aún mayor.
Entonces, mire, muchas cosas suceden cuando alabamos al Señor, en unidad, congregacionalmente. Muchas cosas suceden. Bienvenidos. Muchas cosas suceden. ¿Por qué? Porque es que hay un principio, hay una connotación, y está plasmado en el Salmo 22 cuando dice que Dios, la gloria de Dios se manifiesta cuando habita en las alabanzas de Israel. Así dice el Salmo 22. Salmo 22 está diciendo, Salmo 22:3, que habita en las alabanzas de Israel. Mire, algo maravilloso ocurre, algo precioso ocurre cuando nos reunimos a alabar al Señor. ¿Qué pasó? Si ustedes van, por favor, al capítulo 20, de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Qué pasó allí? Todos los discípulos estaban reunidos. Estaban reunidos por miedo, pero el hecho de que tuvieran miedo quizás no quisiera decir de que no estaban orando. El hecho de que tuvieran miedo no quisiera decir que no estaban adorando. Estaban reunidos, no estarían de pronto contándose qué aventuras habían tenido o cómo estaba la situación de la familia. Yo no creo eso. En ese momentico todos probablemente estaban orando, estaban alabando al Señor. ¿Y qué pasó? El Señor se manifestó. La gloria del Señor se manifestó. ¿Cómo? El Señor Jesús se presentó en medio de ellos. Estaban todos unidos. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban reunidos. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo descendió. O sea, cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados, la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se hace presente. Por eso es que es tan importante. Mire, en medio de la alabanza hay liberación, hay sanidad. Hay sanidad en el alma, hay sanidades físicas también. Si nosotros creemos en todo lo que dice el Evangelio, nosotros tenemos que creer en aquellos milagros divinos, porque ocurren. A veces ni cuenta nos damos, pero se dan. Nosotros pensamos que esos milagros son de la época de por allá. No, hoy también lo hemos vivido. Muchos de nosotros los hemos vivido. Y se seguirán viviendo porque todos los días hay milagros. Todos los días hay milagros. Todos los días. La persona que ha aprendido a caminar en el ámbito espiritual ve todos los días la mano de Dios y ve todos los días los milagros y las manifestaciones de nuestro Señor. Pero el que camina solamente pensando en lo lógico y por qué esto así, buscándole razones, las cosas de Dios no son muchas veces de razón. Hay que entender la palabra sí, pero las cosas de Dios muchas veces no son de racionamiento, sino de obediencia para el Señor. Hay cosas misteriosas que solamente le pertenecen al Señor. Solamente le pertenecen a Él. Y a nosotros nos queda solo obedecer. Es lo único. Obedecer. Entonces dice engrandecer a una su nombre, o sea, congregacionalmente. Luego, si pasamos de los versículos del 4 al 7, David está compartiendo su testimonio. Mire que ahí David, ¿las circunstancias de David habían cambiado? No, las circunstancias de David no habían cambiado. Seguían siendo las mismas, seguía siendo el mismo fugitivo, seguía estando ahí en la cueva con incomodidades. Seguía estando allí con sus incomodidades. Pero él siguió adorando al Señor. Y mire lo que dice, lo hermoso, versículo 4. Este versículo es un versículo bastante diciente para mi hijo, porque él lo experimentó. Este versículo lo experimentó él en un momento de angustia que él tuvo, un momento de mucha determinación y decisión de él en su vida académica. Y eso fue lo que él hizo.
Y eso fue lo que dijo David aquí que hizo. También dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo libró de todos los temores. ¿La condición de David había cambiado? No, no había cambiado. Saúl lo seguía persiguiendo. Saúl lo seguía persiguiendo. David no tenía quien le preparara alimentos, David no tenía una compañía, David no tenía nada, solamente estaba metido en una cueva. Quizás hasta sin cambiarse de ropa, y muchas veces hasta ay, pero es que no tengo ni para cambiarme la camisa, ¿no? Nos quejamos mucho, pero no vemos lo que el Señor está haciendo con nosotros. Mire lo que está diciendo David, busqué a Jehová el rostro, él ya dejó de mirar a ver quién me va a ayudar, porque fue a buscar al rey de Filisteo para que le diera asilo, para que lo guardara, para que estuviera allí refugiado y Saúl no lo viniera a matar. ¿Y qué hizo David? No, busqué a Jehová. Levantó su mirada al cielo, Señor, aquí estoy, Señor, yo te necesito, Señor, que mi mirada esté solamente en ti. O sea, buscó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo oyó. Las oraciones son contestadas. Quizás no como nosotros esperamos, quizás no a la manera como nosotros pretendemos recibirlas. Yo le voy a pedir al Señor esto para que me dé esto. O sea, queremos darle una instrucción específica al Señor. Pero resulta que el Señor contesta aún diciendo no. ¿Por qué? Porque quizás si nos contesta esa oración como nosotros la estamos pidiendo, nos puede sacar de los propósitos del Señor. Y es en el momento que el Señor lo diga, como Él lo diga, y después es que nosotros entramos a entender, era necesario que fuera de esta manera. Y entonces cuando el Señor nos dice no, demos también gracias al Señor y exaltemos al Señor. ¿Por qué? Porque es la manera como el Señor quizás nos está guardando de muchas cosas. Entonces dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró. O sea, hubo paz en la vida de David. Hubo paz en la vida de David, lo libró de la angustia, lo libró de la desesperación, lo libró de ese momento de aflicción que él estaba viviendo, lo libró de ese momento de soledad, porque quizás David en ese momento ya no se sentía solo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí con él. El Señor estaba ahí con él. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron al Señor. Miren, nosotros tenemos aquí madres, yo he sido madre también de cuando los niños estaban bien chiquitos. Aura María me puede entender muy bien lo que voy a decir. Pero cuando los niños están pequeños que salen a correr por toda parte y a veces a uno como que se le embolatan, ¿no? Que de pronto uno está aquí, ellos están por atrás y uno dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Uno se desespera, ¿cierto que sí? Y más si uno está en un centro comercial, por ejemplo, uno se desespera. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Y no sé si en algún momento hemos podido sentir o ver la cara de angustia cuando nuestros hijos se pierden, que no los encontramos por un momento. Es una cara de angustia, el semblante inmediatamente cambia. Pero mire lo que dice aquí, los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Cómo se vuelve el rostro de una madre cuando encuentra a su hijo? Eso, mejor dicho, es el relax más grande que podía haber. Te lo digo por experiencia propia. El relax más grande que podía haber. La cara inmediatamente, ese semblante que está así, inmediatamente como que resalta, como que ilumina, ¿no? Como le digo yo a mi hijo muchas veces, no, me volvió el alma al cuerpo. Es un dicho que tenemos nosotros en Colombia. Me dice, ¿cómo así que le volvió el alma al cuerpo? Sí, porque cuando nos angustiamos, como que todos nosotros se mueren, como que todos nosotros se caen. Y cuando dice el alma vuelve al cuerpo, como que el espíritu vuelve y vivifica, vuelve y tenemos vida, ¿no? Entonces, así mismo el rostro resplandece cuando una madre encuentra a su hijo. Asimismo, de esa misma manera, es lo que quiere decir el rey David aquí. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados.
Entonces, es la paz del Señor la que entra en ese corazón angustiado. Yo les tengo un versículo que yo creo que casi todos los fines de semana se los estoy diciendo, pero es muy cierto, es muy cierto. El Señor mantiene en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. El Señor mantiene en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Tómelo, mi hermano. Tome ese versículo para usted. Porque así es el Señor. Cuando nuestros pensamientos mantienen sujetos en obediencia a Cristo Jesús, nuestra vida mantiene, nuestro corazón permanece en paz. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, no cambiar en nada, pero las vemos de una manera diferente. Las vemos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con la paz del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos quedan sujetos en obediencia a Cristo Jesús. Es la paz de Dios. Es la paz de Dios la que hace resplandecer nuestro rostro aún en medio de las dificultades, aún en medio de las situaciones adversas. Entonces, nos sigue diciendo David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mire hasta dónde el rey David, o David en ese momento, que en ese momento todavía no era rey, está hablando, dice, este pobre clamó. Cuando ahora este pobre no es que no tuviera absolutamente nada. De hecho, David en ese momento no tenía nada. Pero cuando dice este pobre es cuando ya no tenemos absolutamente a nadie más a quien recurrir. Cuando ya toda nuestra alma está afligida completamente. Podemos estar llenos de dinero, de bienes, de lo que sea. Pero mientras el alma esté afligida, estamos en pobreza espiritual. Porque la paz de Dios no está. Y la mayor riqueza que nosotros podemos tener es al Señor en nuestro corazón, su paz ante todo. Porque el Señor nunca ha dejado de decir que nunca tendremos aflicción. Las vamos a tener, las vamos a tener. El cristiano no es inmune a las aflicciones. Y tampoco es que seamos masoquistas. No, pues que me vengan más pruebas. No, tampoco queremos eso. Obviamente que no. Obviamente que no, pero sabemos que cada prueba que llega es una puerta a la bendición, a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero ¿saben nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Vivir realmente el Evangelio. Vivir, experimentar realmente el Evangelio. Eso es lo que está diciendo David aquí, porque esta parte, como les dije inicialmente, de los versículos del 4 al 7, es la parte donde David está testificando de lo que él está viviendo. Está testificando de lo que él está viviendo. Dice, el Señor me escuchó. Estaba en la parte más baja espiritual, pero el Señor me escuchó. Me libró de todas mis angustias. Dice, el ángel de Jehová, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que pagan la seguridad, de los que ponen cámaras para que me cuiden todo el tiempo. No, de los que le temen. El temor al Señor. El temor a Dios primeramente. El temor al Señor, el respeto por su presencia, el respeto por las cosas del Señor. Saber de que Él es primero y saber de que delante del Señor nosotros tenemos que humillarnos delante de su presencia. Humillarnos delante de su presencia. Entonces dice, el ángel de Jehová acampa. El ángel de Jehová, teológicamente muchos estudiosos dicen, el ángel de Jehová era una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo.
siempre ha estado ahí. Aquel ángel que tenía esas manifestaciones divinas en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es el Señor el que pelea las batallas por nosotros. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios, amados. No es en el camino que nosotros nos queremos trazar, no es en lo que nosotros queremos pensar, no es en lo que nosotros planeemos hacer, sino en lo que el Señor nos defiende de todas las angustias. Ya vamos a terminar. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Dice, gustad, que nos deleitemos con el Señor, que nos deleitemos con él. Por eso cuando dice gustad, David está poniendo o nos está llevando como a que lo vivamos como en el sentido del gusto. Cuando nosotros probamos una comida, nosotros, ¡ay, qué delicia! Y probamos, ¿cierto? Probamos, ¡qué delicia! Asimismo probemos, degustemos la presencia del Señor. A eso es que nos está invitando David. Que degustemos, que saboreemos la presencia del Señor. Mire, cuando nosotros hacemos ayuno, cuando se hace un ayuno bien hecho, no necesitamos comida. Físicamente no la necesitamos. Porque espiritualmente hemos disfrutado de la presencia del Señor. La hemos disfrutado, nos hemos gozado de la presencia del Señor. Y nuestro estómago no pide nada. No pide nada. ¿Por qué? Porque ha sido el deleite de estar en la presencia del Señor, de buscar de Él. Entonces, por eso quizás en ese momento a David le tocaba que hacer ayuno forzoso. Probablemente. Pero se deleitó en la presencia del Señor. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mire, ahí David no tenía nada, no tenía provisión, no estaba recibiendo un salario, no tenía quien le cocinara, no tenía un shopping para ir a comprar la ropa. No tenía nada de eso. Pero dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y mire, compara los leoncillos, porque quizá los leoncillos eran los que estaban por ahí. Los leoncillos, los hijos de aquellos cazadores, de los leones, las leonas son las que cazan. Son expertos cazadores. Expertos cazadores. Sin embargo, nos dice David, sin embargo, pero los que buscan al Señor, o sea que a los leoncillos les podría faltar alguna cosa. Pero los que buscan al Señor no tendremos falta de ningún bien. Nada nos va a faltar. Y esa es la protección divina. Que el Señor es el que pelea las batallas por nosotros. El Señor sabe que nosotros venidos delante de Él buscando su presencia, el Señor se va a manifestar. El Señor se va a glorificar en medio de la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. En medio de cualquier circunstancia. Amados, no tomemos decisiones. No tomemos decisiones en nuestra propia opinión. Busquemos primero al Señor. Y el Señor es el que nos confirma que lo que vayamos a hacer sea realmente proveniente de parte de Él. Porque cuando nosotros no buscamos al Señor, ni confirmamos con el Señor o esperamos que el Señor, tenemos que aprender también a ser pacientes, a esperar una respuesta de parte del Señor. Porque si no después, ay, hubiera hecho esto, ay, hubiera esperado, ay, tal cosa. Después nos perdemos todas las bendiciones que el Señor tenía para nosotros. Las botamos, las tiramos. Y después recuperarlas, como decía al inicio, ahí nos va a costar mucho más trabajo, que algunos ni las pueden recuperar. Bien, instrucciones de parte de David, nos dice, venid hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué nos va a enseñar David? El temor a Jehová, el respeto, la reverencia al Señor.
¿Quién es el hombre que desea vida que muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mire, esta es una instrucción de parte de David que hoy en día sigue vigente y ojalá todos la podamos seguir. Dice, guarda tu lengua del mal. Entre esos males, ¿sabe cuál está? La lengua es un miembro de los más pequeñitos que tiene el sistema humano, pero el más peligroso. De lo más peligroso, el que quiera ahondar un poco más, puede ir al libro de Santiago, que ahí encuentra bien todo lo que nos dice definidamente Santiago, que es la lengua. ¿Ya? Pero mire, guardémonos por favor de quejarnos tanto. Es de las primeras instrucciones que David nos da aquí, porque yo me imagino que al principio se estaba quejando bastante. Ay, pero ¿por qué a mí si yo soy el ungido del Señor? ¿Por qué me están persiguiendo a mí para matarme? ¿No? Mire, me tocó que dejar mi familia. Mire, yo le ayudé a Saúl antes, libramos todas esas batallas. ¿Y por qué ahorita? ¿Por qué? Se quejaba probablemente. Y ahorita nos da esa instrucción, no nos quejemos. No utilicemos nuestra boca para la queja, utilicemos nuestra boca para la alabanza para el Señor, para glorificar al Señor. Vea, cuando nosotros alabamos al Señor en medio de las circunstancias, les aseguro que le estamos dando una patada al enemigo. El enemigo huye. Porque justamente lo que quiere Satanás es que nosotros nos hundamos en la queja, en el dolor. Y ay, pero mire la situación como está, uy, todo tan caro como está, pero mire, ya no se puede comprar nada, sale uno con un billetico de 20 y compra 2 cosas y ya mire eso. Por favor, caigo yo ahí también, por favor, es que cuando compartimos la palabra, lo primero cae es para uno, entonces, por favor, no caigamos en el error de la queja. Ay, pero mire, otra vez, pues si nos quedamos en otra vez y nos seguimos quejando, la aflicción seguirá ahí perpetua. Y otra vez, ahí quedará, ahí viene. Entonces, dice, guarda tu lengua del mal, guardémonos de la murmuración, guardémonos de la crítica. Que esos son pecados que de parte del Señor, recordemos lo que el Señor, lo que pasó con Aarón y con María, recordemos lo que pasó con ellos. Tanta murmuración, tanta crítica, no, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos? Sigamos, hagamos, mire, puedo aportar esto, hagamos, mire, de pronto esto no funciona así, puede funcionar de esta otra manera. O sea, mostrar salidas, mostrar soluciones y no críticas. No lo estoy hablando solo para la iglesia, lo estoy hablando en nuestras áreas de trabajo, en nuestras áreas familiares, en todas las áreas, Luego viene la parte de cuando David nos da ese ánimo, ¿no? Nos anima a que sigamos a pesar de las aflicciones, sigamos. Dice a partir del versículo 15 al 22, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos ¿a qué? Al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre cada uno de nosotros, hermanos, atentos a las necesidades nuestras. O sea que no desfallezcamos. Muchas veces pensamos que porque el Señor no contesta o porque no vemos una respuesta, ay, el Señor no me escucha, ay, el Señor ¿dónde está? No nos quejemos, gloriemos al Señor, exaltemos su nombre y estemos seguros y confiados de que el Señor nos escucha, de que sus ojos están puestos en nosotros, porque toda prueba que nosotros tengamos es una prueba de fe. Toda prueba. Toda situación que nosotros tengamos es una prueba de fe para saber nosotros qué tan firmes estamos en el Señor, para saber nosotros qué tanta confianza tenemos en el Señor, porque de eso se trata, que nunca nos falte la fe, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cercano está Jehová, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Podemos estar viviendo en la desesperación, podemos estar viviendo en todas las situaciones habidas y por haber, las situaciones que jamás nunca llegamos a imaginar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor es verdad. Y si lo dice la palabra del Señor es porque es así, de esa manera. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire la forma en que David nos lleva y nos da ánimo para que no desfallezcamos en ninguna situación que nosotros podamos estar viviendo. Nuestros ojos pueden ver hasta aquí, pero el Señor nos lleva más allá y es lo que tenemos que desarrollar, más fe, más confianza en el Señor, más exaltación al Señor, porque de todas las angustias, de todas las situaciones nos librará el Señor. Y hoy vivimos situaciones propias, pero mañana los que tenemos hijos viviremos las situaciones que están viviendo nuestros hijos. Nos dolerán, por eso la importancia de que nosotros como padres instruyamos a los niños, desde pequeños los instruyamos en la palabra del Señor, que nunca falte el conocimiento de la palabra del Señor en los niños, que se levanten las generaciones instruidas en los caminos del Señor. El pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. Por eso una nación que no tiene educación, el gobierno la maneja como quiere y hace con ellos lo que quiere. Y la gente solamente sigue y hace lo que otros le dicen. ¿Por qué? Porque no ha tenido conocimiento, no ha sido revelada la verdad que está en la palabra del Señor. Es supremamente importante que instruyamos a nuestros hijos en los caminos y en la enseñanza del Señor, no repetir lo que otro dijo, sino en el entendimiento de la palabra del Señor. Por eso hay que estudiarla, ¿ya? Entonces sentarnos con ellos y estudiar. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Mira, aquí este versículo 20, si usted quiere puede subrayarlo, es un versículo profético. Es un versículo donde David estaba profetizando lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de sus huesos fueron quebrados. En la antigüedad, cuando crucificaban las personas, que era una muerte humillante en una cruz, lo que hacían los romanos eran quebrarles las piernas. Les quebraban las piernas a los que tenían crucificados para asegurarse de que habían muerto. Y si nosotros nos vamos, también para que lo apunten, si nos vamos, por ejemplo, ya les doy versículo 20, a Juan. Se apuntan por favor allí, ya en la casita lo miran. Juan 19, 32, 37. Ahí narra cómo el Señor estaba en medio de dos ladrones, ¿no? Y vinieron los romanos y le quebraron las piernas primero a uno y luego le quebraron las piernas al otro. Pero como les cogió la tarde, gloria a Dios, les cogió la tarde, al Señor Jesús no lo tocaron. El Señor Jesús quedó completo con todos sus huesos completos. Por eso dice que este versículo es profético. Aparte de que es un versículo profético, está David diciéndonos de que Él nos cuidará. Nada, ni un cabello de nosotros se va a mover, ni nos va a doler sin que el Señor haya peleado por nosotros. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en Él confían. No serán condenados cuanto en Él confían. Jehová redime el alma. Cuando dice que redime el alma, es que la está volviendo a la vida, le está dando libertad, le está dando
está dando vida. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con su muerte ahí en la cruz, en el derramamiento de su sangre, a través de esa sangre preciosa, que no es un amuleto, sino que es para redención de pecado, nos volvió a dar vida. Nos redimió, nos sacó de ese mundo de muerte, de oscuridad, de pecado y nos trajo a la luz, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos volvió a unir en un solo camino al Padre. Amén. Pongámonos en pie, queridos hermanos. Vamos a darle alabanza al Señor, gloria a nuestro Señor.